que es el Señor que le ha llamado desde antes que fuera formado en el vientre de su madre, dándole el nombre que hoy tiene, que es Rubén Darío, dándole el don de la predicación, el don de discernimiento, el don de poder transmitir esa palabra poderosa de Jesucristo nuestro Señor. Pero hoy, Espíritu Santo, te pido que desciendas como ese perfume agradable, que desciendas con ese aceite, con esa unción que viene de ti, Espíritu Santo, como fue ungido el rey David con ese aceite que eres tú, Espíritu Santo. Desciende sobre mi hermano en esta noche, para que la palabra de Dios que sea dada en esta noche sea palabra de vida, palabra que transforme, palabra que sane, palabra que nos haga convertirnos un poco más a nuestro Señor Jesucristo, pues eres tú, Jesús, a quien predicamos. Bendito sea tu nombre, te pedimos por su salud física, mental, pero sobre todo espiritual, por los anhelos de su corazón, y que en esta noche sea canal de bendición para todos quienes estamos conectados hoy y todos quienes se conectarán después de hoy. Bendito sea tu nombre, mi Señor. Nos cubrimos con la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo. Pedimos la intercesión de la Santísima Virgen María. Amén. Buenas noches, hermanos, nuevamente. Vamos a abrir nuestras Biblias, la palabra del Señor, por favor, todos juntos, en Primera de Reyes, capítulo 19. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 19. Primera de Reyes 19, 19. Padre del cielo, que tu palabra en esta noche sea un bálsamo, el cual vaya limpiando los corazones, la mente. Que tu palabra, mi Señor, hoy que tomamos la autoridad en el nombre de Jesús, nos levante del lugar donde estamos. Hoy oro por mis hermanos, para que reciban en esta noche el poder del Espíritu Santo. Señor, que toda interferencia la cual quiera en este momento quitarnos la unción del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús la enviamos a los pies de Cristo y nos declaramos libres en el poder del Espíritu Santo de Dios. Tomamos la autoridad de la palabra de Dios para que en este momento sea la obra santificadora del Espíritu Santo, para que podamos a través de la palabra nosotros ser limpiados, ser purificados. Danos el fuego de Pentecostés. Danos, mi Señor, en nuestros corazones brasas y en nuestros labios, Señor, fuego, el fuego de tu amor. Padre, hoy te clamo por aquellos que están aquí y reciben de tu palabra, que sean ungidos, que sean tomados y que sean llenados de tu amor. En el nombre de Jesús, amén. Y proclamamos la palabra del Señor en Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 19. Partió de allí Elías y encontró a Eliseo, hijo de Safat, quien estaba arando. Tenía 12 medias hectáreas de tierra para arar y estaba en la 12ª. Elías se le acercó y le tiró encima su manto. Inmediatamente dejando sus bueyes, Eliseo corrió tras Elías. Permíteme, le dijo, que vaya a abrazar a mi padre y te seguiré. Pero Elías le respondió, puedes volverte, era algo sin importancia. Elías se alejó para tomar la yunta de bueyes y sacrificarlos. Asó su carne con el yugo y se la sirvió a su gente. Luego se levantó, salió tras de Elías y entró a su servicio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hoy, mis hermanos, en esta predicación que titula
el manto de Elías. Vamos hoy a ser como aquellos que llegan al mar, pero que no se conforman con ver solo el mar, sentir el aire salino y regresarse a sus hogares, sino como aquellos que cuando ven el mar, lo primero que quieren hacer es lanzarse a las aguas profundas y sentir las olas y poder nadar en ese mar de misericordia. Vamos a introducirnos a la palabra de Dios, pues la palabra de Dios hoy nos va a sorprender. Nos dice que el gran profeta Elías estaba de camino por la tierra de Eliseo. Dios ya le había pedido a Elías que busque a un sucesor, y el cual el Señor había escogido a este hombre llamado Eliseo. Y allí el profeta Elías, nos dice la palabra, que le encontró a él al apartado del Señor. ¿Y cómo le encontró? Nos dice que le encontró arando, y más aún, dice que tenía 12 medias hectáreas de tierra para arar y estaba en la 12ª. ¡Qué maravilla! Cuando Dios llama a sus elegidos, usted puede mirar que llama siempre a los más ocupados. Dios llama a aquellos que están allí en la dura jornada de trabajo, aquellos que están allí entregando su profesionalismo, entregando sus fuerzas, sus energías en su trabajo diario. Hermano querido, Dios llama a los más ocupados, pues a los más ocupados son la materia prima para el reino de los cielos. ¿No nos dice la palabra de Dios que cuando Elías estaba caminando le encontró a Eliseo descansando bajo una higuera, tomando el fresco del aire mientras sus empleados estaban trabajando? Dice la palabra de Dios que Elías llamó a un hombre que estaba, como nos dice, arando la tierra. Y más aún, dice que este hombre no era cualquier hombre, sino era un hijo de una familia israelita pudiente, pues ellos tenían 12 medias hectáreas de terreno y Eliseo estaba en la 12ª trabajando. ¿Se da cuenta? 1 hectárea, 2 hectáreas, 3 hectáreas. Ellos tenían ¿cuánto? 12 medias hectáreas. Ellos tenían un bosque a su disposición, tenían pues un terreno en el cual nosotros no podemos ni imaginar la cantidad que tenía. Prácticamente Elías tenía asegurada su vida, asegurado su porvenir y su futuro. Él era un empresario, era una familia de empresarios, pues nos dice a continuación que tenían ahí el yugo, tenían ahí los bueyes, tenían empleados. Entonces, ¿a quién Dios llama, mis hermanos? Llama a un hombre ocupado, llama a un empresario, llama a un hijo de familia, llama a un hombre que estaba totalmente entregado al trabajo familiar, porque esto era el trabajo familiar. ¿Se da cuenta todas las condiciones las cuales Dios está llamando? Porque ¿saben qué? A los vagos y desocupados ni el diablo les da trabajo, porque es así. Tú, cuando estás más ocupado, cuando tú estás en las horas de más labor y de más trabajo, ¿sabes qué? Tú eres la materia prima del Señor. Hay muchas personas que ponen por pretexto su trabajo. Hay muchas personas que ponen por pretexto sus horas laborales, sus negocios. Pero aquí Dios nos dice y nos habla en la palabra que exactamente a ti,
que estás ocupado, que no tienes tiempo, que tus horas de jornada son largas y a veces tediosas, a ti que estás a veces en el arado, sumergido en el calor del sol, justamente este mensaje es para ti, que muchas veces has dicho, es que yo no tengo tiempo. Es que no tengo tiempo para ir al grupo, es que no tengo tiempo para orar, es que no tengo tiempo para leer la Biblia. Exactamente a ti que estás ocupado es este mensaje, mi hermano, porque Dios llama a las personas como tú, que eres aquellos que están en su trabajo, en su profesión, dándolo todo. Siéntete, mi hermano, en este momento, en ese llamamiento, el cual Dios te está a ti en este momento, como Elías, diciéndote, ven. Pero ¿saben qué? La palabra de Dios nos dice que el Señor en su pedagogía, porque la palabra de Dios nos muestra la pedagogía de Dios, que el Señor actúa de esa manera. Por ejemplo, cuando Moisés estaba trabajando en el desierto, Dios le llamó cuidando las ovejas igual de su suegro Jetro. De igual manera era el negocio familiar, el negocio del suegro, pero él estaba administrando todo lo que era ya el negocio familiar, y allí estando en los labores, Dios le llama a Moisés a la zarza ardiente. ¿Se da cuenta, mi hermano querido? Si vemos también las escrituras, Dios llamó a San Pedro, a la roca, a Simón, donde él estaba en las redes, en lo más ocupado, después de una noche de no haber podido pescar nada. Estaba malhumorado, estaba enojado, estaba mal dormido, no había desayunado, y Jesús se sube a la barca y le dice, Pedro, vamos mar adentro. Llama a alguien que estaba también sumergido en su trabajo. Hay otro hombre en la Biblia el cual estaba en su puesto de trabajo. Le va a dar unas pistas a ver que usted va a contestarme. Este hombre estaba sentado, estaba cobrando los impuestos, estaba escribiendo, exactamente, Leví, Mateo, el publicano. Jesús le dijo, ven y sígueme. Y él estando exactamente cobrando los impuestos, llevando la contabilidad, llevando las T contables, llevando la administración de costos, de gastos, todo aquello que él estaba en ese momento, Jesús le dice en el momento de la mayor acción a Leví, ven y sígueme. Hermano, así es el Señor, y más aún nos va a decir en el libro del Génesis, en el capítulo 2, y muy importante, cuando Adán, antes de que tenga a su compañera Eva, dice que Dios le puso a Adán a trabajar en el Edén. Muchos creen que después de pecar, Dios le dio a Adán el trabajo, y eso es una gran falsedad, una gran mentira. Dios ya le puso a Adán desde antes a trabajar en el jardín del Edén. ¿Por qué? Porque Dios siempre ha llamado a los que están ocupados. Bien decía este santo, el cual amo mucho, San Juan Bosco, o Don Bosco como le decimos. Él decía que para los desocupados su mente es el laboratorio del diablo, que para los desocupados su mente es el laboratorio del diablo. Dios llama a los más ocupados, Dios llama a los que están trabajando, Dios llama a los que son más productivos, porque quiere de ellos sacar su gloria. Si tú, mi hermano querido, eres un excelente profesional en el turismo, entonces Dios quiere que de tu trabajo, de tu lugar, tú seas exactamente ese hombre que maneja influencias, que maneja gente, y tú seas en ese sitio aquel que puede llevar el evangelio. Si tú trabajas en tu empresa, eres contador, de igual manera el Señor quiere hombres que manejen pues los números para la iglesia, las finanzas para el reino de los cielos. Recuerden, el apóstol Pedro dijo, nosotros nos dedicamos a la palabra, pero necesitamos gente que nos ayuden a administrar. Ahí estás tú, mi hermano querido.
si tú eres carpintero, si tú eres albañil. Dios quiere esa profesión para construir el reino de los cielos. Si tú eres un diseñador gráfico, si tú eres, mi hermano querido, un profesional, Dios quiere a través de tu profesión, de tu excelente trabajo, sacar su gloria. Entonces, Dios, como primer punto en su pedagogía, siempre va a llamar a los más ocupados. Así que no hay pretexto de las ocupaciones de nuestro trabajo. No hay pretexto de cuando nosotros tenemos más ocupaciones, cuando Dios nos está llamando. Recuerda, si tú estás ahí y Dios te está llamando en las horas más candentes de tu trabajo, es porque tú eres de Eliseo. Tú eres de Eliseo, tú eres el próximo sucesor de Elías, porque Dios te está llamando, porque ve en ti esa piedra preciosa. Amén. Segundo, mi hermano, mi hermano querido. El segundo punto, el primero, Dios nos encuentra trabajando. El segundo punto que vamos a seguir discerniendo, nos dice que Elías se le acercó y le tiró encima su manto. Y esta es la parte central de la predicación, el manto de Elías. Cuando Elías estaba pasando, se le acercó y le tiró encima su manto. Este simbolismo, esto que hace Elías es maravilloso, y en esta parte, sí, mi hermano, póngase el cinturón porque es el centro de esta predicación. El manto de Elías. Para eso vamos a entender primero dos cosas. Para poder Elías entregar el manto a quien va a ser su sucesor, Elías tenía que estar preparado para ser maestro, guía y especialmente testimonio para aquel que después le va a suceder. Elías nos cuenta ya la palabra de Dios, lo que él vivió, lo que Dios le llevó. Bajó el monte, en el monte Carmelo, el fuego. Vamos mirando cómo el Señor les llevó al monte Horeb. Y bueno, todas aquellas hazañas que Dios hizo a través de Elías. Pero ¿saben qué? Aquí miramos también cómo Dios invita a los líderes, a los servidores, a que nos transformemos en aquellos que pasan la antorcha encendida, aquellos que cogen su manto y entregan a la siguiente generación. Uno de los graves problemas que sufren nuestros grupos y comunidades de oración carismática es que nosotros nos hemos agarrado, mi hermano, el manto, y no hay quien nos suelte el manto. No hay quien nos saque el manto del liderazgo, el manto del servicio. Y hay a veces servidores los cuales se reúnen en sus casas y pues son servidores vitalicios como los emperadores romanos, y cuando muere el servidor se fenece el grupo, se acaba y las ovejas se disgregan. A veces nosotros en la iglesia nos hemos adueñado del manto y no estamos nosotros entregando a la nueva generación el manto. Pero aquí vemos como una condición maravillosa a Elías entregando su manto a la siguiente generación. Para eso Elías estaba mentalmente preparado, su corazón estaba listo para dejar su liderazgo, su servicio, pues sabía que él no iba a ser eterno, mi hermano. ¿Cuánta falta hace que nosotros podamos de igual manera preparar a la siguiente generación? A veces nuestros grupos y comunidades, con todo el amor, porque es nuestra corriente de gracia, pero se han transformado en grupos de ancianos o de ancianas, o solo grupos de mujeres, donde faltan los hombres, faltan los jóvenes, faltan los niños. A veces estamos felices entre nosotros, pero no estamos llevando la evangelización a la siguiente generación. Tenemos que ser aquellos que dan su manto
Tenemos que esforzarnos en formar a aquellos que van a venir después de nosotros. No se puede quedar solo en nosotros la gracia, y eso también referente a nuestros propios hijos. Nosotros podemos estar sirviéndole a Dios, predicando, podemos nosotros tener grandes proyectos, pero nuestros hijos están fuera totalmente del plan que Dios quiere para nuestras familias. Yo recuerdo un hermano muy querido que él era coordinador. Él visitaba grupos, predicaba, reuniones, asesoramientos, seminarios. Bueno, totalmente un hombre entregado al Señor con su esposa, él servidor en su comunidad, ella servidora en su comunidad. Ambos dirigían grupos, ambos evangelizaban, y un día de repente su hijo, cuando tuvo 18 años, les sentó y les dijo: papás, quiero comunicarles algo muy importante en mi vida. Ellos pensaban que se iba a casar, que se iba a ser un padrecito, que se iba al extranjero. ¿Qué pasó? Ellos emocionados: simplemente quiero decirles que yo no creo en Dios. ¿Qué les parece? Ellos dos, líderes de sus grupos, sus comunidades, de su diócesis, personas desgastadas por el evangelio, un día su hijo a los 18 años les dijo: ¿saben qué, papás? Yo no creo en Dios. Y él se levantó, le abrazó, lloró y dijo: pero ¿sabes qué? Te quiero decir algo, Dios sí cree en ti. Así es. Nosotros nos desgastamos, nosotros entregamos nuestro tiempo, nosotros hacemos tanto, pero en el lugar donde realmente necesitan nuestra evangelización, que es nuestra familia y nuestros hijos, hermanos, nosotros jamás les botamos el manto. Nosotros nunca queremos entregarles el manto a nuestros hijos, pero aquí vemos y miramos cómo Dios quiere que nosotros entreguemos el manto a la siguiente generación. Si vamos mirando, Dios tiene ese propósito. Moisés tuvo ¿a quién? A Josué. Josué fue el siguiente que lideró el pueblo de Dios. Pablo tuvo a Timoteo, mi hermano querido. El apóstol Pablo a Timoteo. El apóstol Pedro tuvo a Juan Marcos. Marcos fue su hijo espiritual. Y así vamos mirando cómo se van los apóstoles pasando la antorcha encendida. Pero en cambio nosotros a veces nos hemos hecho dueños de la obra de Dios y hemos cogido el manto y nos hemos puesto solo para nosotros. Qué gran enseñanza que nos da Elías. Llega un momento en la vida del servidor, en la vida del líder, del predicador, del ministro de alabanza, del ministro extraordinario de comunión. Llega el momento en que tiene que también ser dócil para poder pasar la antorcha y entregar el manto como lo hizo Elías. Y este manto tiene cualidades especiales, para lo cual vamos nosotros a abrir en Números, en el capítulo 15, en el versículo 37. Números capítulo 15, versículo 37, y dice la palabra de Dios: Yahvé dijo a Moisés: dirás esto a los israelitas, háganse flecos en los bordes de sus vestidos, y esto de generación en generación. Pongan en los flecos un hilo de púrpura violeta, así serán sus flecos, y cuando los vean se acordarán de todos los mandamientos de Yahvé. De esta manera los pondrán en práctica y no seguirán las malas inclinaciones de su corazón o de sus ojos, que los arrastran a la infidelidad. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Dios le da a Moisés estrictas recomendaciones de cómo tienen que ser los mantos de los israelitas, y en eso vamos a entrar el manto de Elías. No es que era tal vez un trapito, un chalcito que tenía Elías para el frío, una cobijita que alguien le regaló en el camino y que Elías tenía. No, nada de eso. El manto de Elías es algo que ya Dios ordenó a Moisés, que los israelitas tenían, y mucho más los profetas.
Eran mantos los cuales mostraban la consagración. Y Dios les dice, hágase en estos flecos, le da la forma del vestido, cómo tienen que ser, el hilo púrpura en la parte de abajo, y especialmente le dice el Señor, esto harán de generación en generación. Entonces, el manto de Elías no era simplemente un trapito, como les digo así, ¿no? Sino que significaba ese manto lo que los israelitas utilizaban cuando ellos entraban al templo. Ellos se ponían ese manto para poder presentarse en la casa de Dios, presentar su oración en los atrios, y especialmente es aquello que a ellos les caracterizaba esa comunión especial con el Señor. Cuando le pasa Elías a Eliseo su manto, implica que le transfiere o le transmite la autoridad, le transmite lo que es de parte de él. Miren, la autoridad le transmite lo que es la pureza, le transmite lo que es el poder del Espíritu, le da a Elías le da a Eliseo lo que es la unción del Espíritu Santo. Ahora quiero que entienda usted que ese flejo era muy importante. Si usted ve cuando Jesús fue a la casa de Jairo, hubo una mujer llamada la hemorroísa. Ella topó el flejo del manto ¿de quién? De Jesús. Solo el flejo, ese flejo que habla en números, era algo especial. No era solo la vestidura del maestro, era algo especial el flejo. Era algo que el Señor había pedido a Moisés que utilicen para poder presentarse en su presencia. ¿Saben qué, mi hermano querido? Ese manto, quiero que ahora comprenda usted, ya no es Elías el que está en este momento caminando y quiere entregar el manto. Ahora es Jesús el que viene y él tiene un manto. Y ese manto es su gracia, la gracia del Espíritu Santo, que quiere entregarte hoy a ti, que quiere revestirte hoy a ti. El manto de su gracia quiere transferirte a ti. El manto el cual seas cobijado, el manto el cual seas protegido, el manto el cual seas ungido, un manto que seas totalmente vestido y revestido. Porque ahora es el Señor quien quiere cobijarte con el manto a ti, mi hermano. Recuerda, es Jesús, hoy ya no es Elías. Hoy es Jesús el que Él quiere darte a ti la unción de su Espíritu Santo. Y recuerda lo que dice la palabra, que el Espíritu Santo es el sello por el cual seremos reconocidos en el día final de la salvación. La consagración y el sello por el cual nosotros seremos reconocidos como hijos de Dios, el anticipo de nuestra salvación es el poder del Espíritu Santo. Entonces, si tú estás en las horas más arduas de tu trabajo, estás en las horas más arduas de tu vida, estás en el momento más complicado de tu vida, este momento que estás escuchando esta predicación es porque ha llegado la hora de Dios y Dios quiere entregarte a ti el manto de su gloria, el manto de su poder, el manto de la salvación, el manto el cual quiere a ti ungirte para que tú seas reconocido el día final como hijo de Dios. Hermano querido, no nos podemos negar al manto el cual Dios quiere hoy ungirnos, revestirnos y darnos de su gracia y de su poder. Y exactamente es lo que Eliseo entendió y comprendió. Y nos va a decir la palabra del Señor que inmediatamente dejando sus bueyes, Eliseo corrió tras Elías y le dijo: permíteme, le dijo, que voy a abrazar a mi padre y te seguiré. Pero Elías le respondió: puedes volverte. Era algo sin importancia, le dice así Elías. Hermano querido,
ante toda esta situación que ya vamos mirando, hay una respuesta de Eliseo, una respuesta en la que le dice: permíteme abrazar a mi padre y te seguiré. El llamamiento siempre va a crear un conflicto en el corazón de las personas. El llamamiento va a crear siempre en la persona un conflicto. ¿Y a esto qué me refiero, mi hermano querido? Para esto nos va a aclarar la palabra del Señor en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 9. En el Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículo del 57 al 61. Mientras iban de camino, alguien le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le contestó: los zorros tienen cuevas y las aves tienen nidos, pero el Hijo del Hombre ni siquiera tiene dónde recostar la cabeza. Jesús dijo a otro: sígueme. Él contestó: Señor, deja que me vaya y pueda primero enterrar a mi padre. Jesús le dijo: sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve a anunciar el reino de Dios. Otro le dijo: te seguiré, Señor, pero antes deja despedirme de mi familia. Jesús le contestó: el que pone la mano en el arado y mira hacia atrás, no sirve para el reino de los cielos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Aquí miramos la situación de Eliseo y también la contraoposición en el Evangelio. Por eso es que muchos discípulos de Jesús dijeron: es muy duro este lenguaje, ¿quién podrá seguirlo? Y ese día muchos de sus discípulos se dieron la vuelta y se fueron. Porque las exigencias del maestro para seguirlo son claves, son realmente las exigencias del Señor para aquel que decide seguir a Cristo, son fuertes y es una decisión de vida, un llamamiento en que muchas veces va a crear un conflicto para el seguidor. ¿Y a qué me refiero? No te digo, mi hermano, que en este momento digas: el Señor me está llamando, como una vez pasó con un señor que le dijo: ¿sabes qué, mi amor? En este momento toma la empresa, toma la cartera por cobrar, toma, aquí están los roles de pagos, aquí está todo, yo me dedico al Señor, tú sabrás lo que haces. No, mi hermano, eso se llama ser un irresponsable. No decir que yo por dedicarme al Señor, mis hijos no tienen estudios, no tienen que comer. No es así, no estamos hablando de eso, sino que Dios nos llama a un equilibrio total en nuestra vida de llamamiento al Señor. Lo que nos habla es morir a nosotros mismos, morir a veces a nuestras propias comodidades. ¿Y a qué me refiero? ¿Cuántas veces, mi hermano querido, yo no he escuchado esto de los hermanos de mi comunidad que me están escuchando aquí? ¿Por qué no fuiste a la asamblea? Es que tuve este día domingo cumpleaños, dice, y no pude ir. ¿Por qué no fuiste al retiro? Lo que pasa es que en mi casa tuve que atender esto. ¿Por qué no viniste al grupo de oración? Lo que pasa es que tuve que hacer esto en mi casa, tuve que hacer esto con mi esposo, tuve que hacer esto con mis hijos. No estoy diciendo, mi hermano, que usted deje a un lado su familia, pero que sí nosotros pongamos un orden en las prioridades en el reino de los cielos. Porque si nosotros no ponemos las prioridades donde tienen que ser, siempre nosotros tendremos un pretexto ante el llamamiento de Jesús en nuestras vidas. Miren estos hombres del Evangelio: Señor, te seguiré a donde vayas. Jesús le dijo un ratito: las zorras tienen cuevas, el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinarse. Otro le dijo: sígueme. ¿Y qué le dijo él? Deja enterrar a mi padre. Jesús, ¿qué le dijo? Los muertos entierren a los muertos. Y otro le dijo: te seguiré, Señor. ¿Y qué dijo el Señor? Pero le dijo: déjame despedirme con mi familia. Y el Señor le dijo: el que pone su mano en el arado y mira atrás no es digno del reino de los cielos.
¿Qué nos habla, mis hermanos? Prioridades en la evangelización, prioridades en el reino de los cielos. Tal vez yo no soy el mejor ejemplo, tal vez yo no quiero en este momento ponerme ahí como un ejemplo, pero puedo decirlo para un poquito hablar de esto. A veces como servidores a nosotros nos ha tocado dejar cumpleaños, nos ha tocado dejar aniversario de bodas, nos ha tocado dejar onomásticos, nos ha tocado dejar, ¿saben qué?, reuniones o situaciones de la escuela. ¿Para qué? Para ir a evangelizar. Yo recuerdo un día que tenía, ese día era pues mi aniversario de bodas, número 10 con mi esposa, y ese fin de semana yo tenía justo una capacitación de los seminarios de vida que se iban a dar aquí en mi ciudad. Y claro que se creó un problema, y claro que se cruzaron las fechas, pero después con mi esposa entendimos que si nosotros damos la prioridad a Dios, nuestro matrimonio va a ir conforme a su misericordia. Vamos poniendo las cosas en orden, mi hermano, primero Dios, después tu esposo o tu esposa, después tus hijos, después tu trabajo, después de tu trabajo, tu apostolado. Sí, vamos poniendo en orden lo que son las diferentes puestos en nuestra vida, pero tenemos aquellos que ya estamos en un compromiso espiritual, tenemos que desgastarnos y darnos por el evangelio. Mientras algunos no han comprendido o no han equilibrado su vida, pasan solo metidos en la iglesia, de lunes a domingo. ¿Dónde quedarán esposo, hijos? A veces le digo, hermano, ¿y en qué trabaja? En cambio otros, de lunes a domingo, no quieren saber nada de la iglesia. Ninguno de los dos extremos es prudente, sino tenemos que aspirar y pedirle a Dios una vida de equilibrio espiritual, equilibrio emocional, equilibrio de servicio, para que nosotros podamos tener o vivir en nuestras vidas la plenitud del evangelio. Porque no es posible, como les decía en este caso de este hermano, que es de la vida real, desgastándose por dar y entregar el servicio a todos los que más necesitaban, y su hijo a la mayor edad le dijo: papá, no creo en Dios, yo soy un ateo. ¿De qué nos ha servido desgastarnos afuera si adentro, mis hermanos, está en oscuridad? Podemos ser candiles afuera y podemos ser adentro oscuridad. Hermano, uno de los puntos principales que nos pide aquí es que nosotros tengamos una vida equilibrada en nuestro servicio. Y miramos nosotros aquí en lo que es en Reyes, las palabras de Eliseo. Corrió tras Elías: permíteme, le dijo, que vaya a abrazar a mi padre y te seguiré. Elías respondió: puedes volverte. Era algo sin importancia. Miramos aquí también la parte de Elías. Elías le dijo: puedes volverte, anda, ve, despídete, haz lo que tienes que hacer y ven para acá. Porque Dios también nos dice aquí como Eliseo: ve, anda, pon en orden tu vida y sígueme, porque mientras no pongas en orden tu vida tampoco puedes seguirle a Jesús. Ya lo dijo el apóstol San Pablo: quien no sepa gobernar su propia casa, que no gobierne la casa de Dios. Quien no sabe gobernar su casa, no podrá gobernar la iglesia del Señor. Es muy importante en este punto. El siguiente punto, el 4, para ir dando la vuelta final. Dice: Eliseo se alejó, pero para tomar la yunta de bueyes y sacrificarlos. Asó su carne con el yugo y se la sirvió a su gente. Luego se levantó, salió tras Elías y entró a su servicio. Miren la actitud de Eliseo.
El llamado de Dios, póngalo como un título este punto. El llamado de Dios demanda dejar el éxito humano para servirle. Voy a recapitular los 4 puntos los cuales hemos discernido. El primero le encontró trabajando, el segundo el manto de Elías, el tercero puedo volverme a ver a mis padres, y el cuarto punto es el llamado demanda éxito. Mire, el llamado demanda dejar el éxito humano para servirle. El llamado de Dios demanda dejar el éxito humano para servirle. ¿Y a qué me refiero, hermanos? Miren, las yuntas y los bueyes eran como tener Eliseo una flota ahí en sus hectáreas de unos tremendos camiones, carros, máquinas agrícolas, las que servían para que su tierra sea fecunda para poder labrar el campo y tener la cosecha. Y Eliseo lo que hace en ese momento es quemar las yuntas, sacrificar los bueyes con un sentido de no volver atrás. Mi hermano querido, aquí entramos en estos conflictos que nos llama, y lo llamo yo conflictos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un llamado especial de Dios, tenemos nosotros un llamado hacia el reino de los cielos, pero nosotros no queremos aflojar lo que hacemos en el mundo. Yo recuerdo aquí un hermano nuestro llamado Pablo, él cantaba en los karaokes, conocido en el inframundo, digo yo, no en el inframundo, como el sucesor de este cantante. A ver, se me fue el nombre, ¿cuál es el cantante? Si me ayudan, este cantante que él hacía, a ver si me ayudan, el chat Pablo, que si nos oye aquí, él cantaba, era el rey de los karaokes. Pero cuando el señor Leonardo Fabio, ya me acordé el nombre, Leonardo Fabio, él era en los karaokes del sucesor de Leonardo Fabio. Muchos decían que era el hijo perdido de Leonardo Fabio. Pero, ¿qué pasó? Cuando Dios le llamó, él dijo: dejo a un lado esa vida, dejo a un lado los karaokes para consagrar mi canto ahora a Dios, para consagrar mi voz al Señor. Pero a veces no hemos comprendido y hemos querido seguirle a Jesús, pero queremos seguir en el mismo campo con los mismos bueyes, con la misma yunta. ¿A qué me refiero, hermano querido? A que tenemos nosotros que dejar morir aquellas cosas que creemos, lo que dijo el apóstol San Pablo: para mí mi vida es Cristo, y lo que antes consideraba ganancia ahora es basura, es estiércol considerado a Cristo. Para mí mi vida es Cristo, y lo que antes para mí era ganancia ahora es basura. Hermano querido, ¿qué te está pidiendo Dios? Que cuáles bueyes, cuál yunta tienes que quemar, sacrificar para seguir al Señor. Porque no podemos nosotros jugar a doble as, no podemos nosotros querer estar aquí, pero seguir teniendo nuestra zona de confort o de seguridad, entre comillas. ¿Cuántas personas Dios les llama para que canten, por ejemplo, para su gloria, para darle gloria a Él? Pero la persona cantaba en el mundo, en farándulas, en escenarios, ganaba tal vez muchos premios, ganaba muchos réditos económicos, grababa muchos discos, filmado por muchos lugares, pero Dios le dice: sírveme a mí, déjame a mí. Entonces ahí viene el conflicto: ¿quemo la yunta, quemo los bueyes o le sigo al Señor? Hermano querido, hoy, ¿cuál es la yunta? ¿Cuáles son los bueyes que tienes que sacrificar para servir al Señor? ¿Cuál es, entre comillas, lo vuelvo a decir, tu seguridad? Aquello que no te permite ser libre. ¿Cuál es para ti, hermano, en esta noche? Aquello que tú tienes que dejar, sacrificar, aquello que tienes que abandonar. ¿Qué relación en tu vida? ¿Qué persona? Tal vez sea tu amante, tal vez sea esa relación que no te está permitiendo a ti totalmente
vivir una vida acorde a lo que el Espíritu de Jesús quiere en tu vida. Estás viviendo posiblemente en fornicación, estás viviendo tal vez en adulterio, estás viviendo en un desorden emocional. ¿Qué tienes tú que dejar, sacrificar, entregar y de ahí seguir a Jesús? ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu corazón? Está tu tesoro. ¿Qué cosa tienes tú que consideras que es una ganancia y que Dios te pide que ahora, como Eliseo, cojas, rompas ese yugo, quemes esos becerros y, hermano, atrás de Cristo? ¿Qué es lo que todavía tú consideras como ganancia, pero en Cristo es pérdida? Hermano, escucha el mensaje, por favor. Que Dios en este momento te abra los oídos y te quite las escamas de los ojos. ¿Qué es para ti lo que hoy consideras ganancia, pero que en Cristo es pérdida? Y tú lo sabes. Dios quiere quitarte esa extrema vanidad, ese extremo ego que tienes encima tuyo. Dios quiere que te deshagas de todas esas cosas que están de más en tu vida para poder seguirlo. No podemos nosotros tener, mientras seguimos a Dios, siempre nuestro plan B. Eso les pasó a los discípulos de Maús. Jesús murió en la cruz y ellos tuvieron su plan B. ¿Y cuál era su plan B? Lo que le decía siempre Cleofás a su esposa: si es que pasa algo con Jesús, nos regresamos de Maús, nos volvemos de Maús. Y fue así. Jesús murió en la cruz el viernes y ellos el domingo ya estaban pie de polvorosas de Maús, tenían su plan B. Hermano querido, no es posible que tomemos la actitud de aquel hombre que estaba en un bote y empezó el capitán diciendo: se hunde el barco, se hunde el barco, se hunde el barco. Y todo el mundo comenzó a botarse en chalecos salvavidas, en botes salvavidas, buscaban tablas, todo. Empezaron a llegar los rescatistas y estaba un hombre sentado leyendo una revista. Y mientras todo el mundo estaba asustado y se lanzaba del barco y el capitán decía: se hunde el barco, salten, se hunde el barco, salven sus vidas, el hombre seguía sentado leyendo una revista. Y cuando ya el capitán salía corriendo y le encontró a este hombre sentado, le dice: pero señor, se hunde el barco. Y el hombre que estaba con la revista le queda viendo al capitán y le dice: ni que el barco fuera mío, dice, ni que el barco fuera mío. Y así tenemos muchos de nosotros esa actitud ante la vida: ni que el barco fuera mío, dice. No, mi hermano, no es así. Hoy el Señor nos dice a todos nosotros cuál es la yunta y los becerros que tienen que ser quemados para que nos convirtamos en ese sucesor de Elías, en ese Eliseo, el cual cuenta la palabra de Dios que tuvo el doble del espíritu y el poder del profeta Elías. Miramos en Reyes cómo fue el ministerio de Eliseo, un ministerio poderoso que Dios obró más y el doble de milagros y hazañas que el mismo Eliseo. Pero porque él decidió quemar la yunta y los bueyes. Hermano, tal vez nosotros tenemos humanamente, pensamos cuál sería nuestro éxito humano, pero si miramos en Cristo tenemos muchas más ganancias, y de aquí a la vida eterna, de aquí a la vida eterna, compréndelo, mi hermano querido. Hoy miramos a este hombre Eliseo y quiero terminar con las 3 R's de Eliseo, con las 3 R's. Quiero que usted anote y usted se grabe en su mente en esta noche, que es como una conclusión, las 3 R's de Eliseo. La primera es el reto. Elías viene con el manto y le extiende a Eliseo. Hoy Dios te está a ti retando a que tú, mi hermano, te pongas el manto de su gloria. Hoy el Señor te está retando que dejes tu vida pasiva. Hoy el Señor te está retando que dejes tus miedos, tus temores, tus comodidades, que dejes allí el sitio donde tú te sientes en tu zona de confort. Dios te está retando hoy. Si estás aquí y estás escuchando esta predicación, es porque Dios a ti te está retando en este momento. Así
el reto que tuvo Jacob y luchó esa noche, Dios te reta y te dice: toma, este es el manto de mi gloria, de mi espíritu, que te quiero a ti otorgar. Te pregunto, ¿aceptas el reto del Señor? Y si lo aceptas, entonces tienes la segunda R de Eliseo. ¿Cuál es? La renuncia. La renuncia, la cual Eliseo hizo para él poder seguir a Elías. Y esa renuncia fue dejar su riqueza, su fama, su fortuna, dejar el título de familia, dejar todas aquellas cosas las que él tenía dadas por hecho, dejó todo aquello que él consideraba ganancia, él renunció. Pero esa renuncia le otorgó a que él se convierta en el gran profeta Eliseo. Hermano, Dios quiere hacer de ti maravillas, un gran hombre, una gran mujer, un gran matrimonio, una gran familia, una gran comunidad, un gran predicador, un gran ministro de alabanza, un gran hombre y mujer de Dios. Pero tú tienes que entender que para que exista este gran profeta Eliseo, tienes que entender que tiene que haber la renuncia, pagar ese precio, el cual es nuestra decisión personal. Escúchalo, decisión personal. Si tú no renuncias a ese hombre que te engaña, que te usa, que te maltrata, que solo viene para satisfacerse, que solo te engaña y te daña tu corazón, si tú no renuncias a esa persona, entonces tú no vivirás en plenitud. Tienes que renunciar, hermano, tienes que aprender a soltar, tienes que aprender a dejar, tienes que aprender a quitarte ese lastre, a renunciar de aquello que tú consideras ganancia, porque mientras no renuncies, no vendrá el mayor potencial en tu vida. Hermano, ¿qué te está en este momento atando y no te permite a ti crecer a esa estatura de santidad de Cristo? ¿Cuál es la dependencia que tú tienes? Tenemos que renunciar, la segunda R, a renunciar. No es posible que nosotros que estamos aquí, que seguimos el camino de Dios, que predicamos, que cantamos y servimos, tengamos doble vida. Una boca para Dios y otra boca para cuando manejamos por la calle. Una boca para Dios y otra boca con mis amigos. No es posible, mi hermano querido. Renuncia a tus apetencias y a tus inclinaciones personales. Renuncia, hermano, a las apetencias de los ojos, de los sentidos, que es aquello que no te está dejando ser libre. Eliseo lo comprendió, Eliseo lo hizo y Eliseo quemó la yunta y los bueyes. Y la tercera R de Eliseo, la respuesta. Recuerda, el reto de Dios, la renuncia, y la tercera es la respuesta. ¿Y cuál fue la respuesta? Lo que nos dice aquí: luego se levantó, salió tras Elías y entró a su servicio. La respuesta. Son dos condiciones que te pertenecen exclusivamente a ti. La renuncia y la respuesta son dos condiciones, son dos decisiones, son dos acciones que Dios, en su infinito amor, en su infinita misericordia, en su plan perfecto, nos ha entregado a ti y a mí la libertad de abrazar el plan de salvación en nuestras vidas o continuar, hermanos, en el arado, ahí simplemente en nuestras vidas. Si es que Eliseo decía: gracias Elías, pero ¿saben qué? El manto como que está muy pesado, no me queda bien, tal vez habrá otrito. ¿Saben qué? Ahí se terminaba la historia de Eliseo. Pero ¿saben qué? Cuando Eliseo decidió coger el manto y dar la respuesta e ir tras de Elías, empezó la mejor historia en la vida de Eliseo. Cuando tú le das tu respuesta positiva a Dios, porque hermano,
Uno de los graves problemas que tenemos los cristianos católicos carismáticos es que todo le echamos nosotros la culpa al Espíritu Santo. Queremos que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas sin nosotros mover un dedo, sin mover un pie, sin dar un paso en nuestra decisión personal. Hermano, si tú no oras, si tú no lees la Biblia, por más que el Espíritu Santo te sacuda, hermano, no pasa nada. Si tú no eres una persona constante, perseverante en tu formación, disciplinado, hermano, tú seguirás en una mediocridad espiritual. Es tu respuesta. Te invitan a una formación, te invitan a un seminario de crecimiento y tú no quieres. Prefieres tener cualquier cosa, hacer cualquier cosa, ver una película, una serie, o simplemente porque mi marido no me deja. Entonces tu respuesta es esa, no creces. Tienes una vida mediocre espiritualmente. Pero cuando tu respuesta es positiva en medio de las circunstancias de tu vida, es cuando Dios se glorifica, es cuando Dios hace de ti un hombre y una mujer realmente de acuerdo a su presencia. Entonces, hoy para terminar, recuerda al profeta Elías y el manto de la gloria de Dios en Eliseo. Vamos a orar en este momento para que la gracia y el poder de Dios nos permita como Eliseo dar el sí a Dios. Recuerda, ante nuestra debilidad, ante nuestra indecisión y ante nuestra falta de tomar realmente esas decisiones en la vida espiritual, tenemos la fuerza, la ayuda del Espíritu Santo. Tenemos la gracia del bautismo en el Espíritu Santo. Él nos dará la fuerza, la decisión para nosotros tomar el camino que necesitamos, la decisión que tu vida necesita. Que hoy vamos a pedirle que hoy el Espíritu Santo nos otorgue la capacidad de poder nosotros quemar la yunta, los bueyes y seguirle al Señor. Vamos a orar. Cierra tus ojos, mi hermano. Padre del cielo, Padre de misericordia, en el nombre maravilloso de Jesús, hoy nos acercamos a tu trono de gracia. Hoy entendemos que tú te acercas a nuestras vidas como Elías y nos lanzas, porque Eliseo no siquiera le dijo pruébate, Elías no dijo pruébate Eliseo, sino que le lanzó el manto, mi hermano. Así nos dice la palabra de Dios. Lo dice tan claramente. Elías se acercó y le tiró encima, no le pidió permiso, no dijo venga hijito, venga, a ver, pruébese el manto. No, Elías le tiró el manto, quieras o no quieras. Eliseo le dijo Elías, toma el manto. En este momento el Señor también se acerca a ti, hermano, y te tira el manto, te lanza el manto. Quiere darte la bendición, quiere llegar con poder a tu vida. Hermano, en este momento, Señor, te pedimos que si tú nos envías ese manto, tú nos lanzas el manto de tu gracia, hoy queremos tomarlo. Hoy queremos ser fieles a tu llamado, Señor. Hoy queremos realmente, nuevamente en el llamado que tú nos das, queremos ir en pos del reino de los cielos, en pos del evangelio, sin miedo, sin temores. Pero amado Señor, si tenemos ahí la yunta, los bueyes que nos están a nosotros anclando, danos la fuerza y la capacidad de quemar, romper lo que son relaciones, malos negocios, envidia, celos, furores, perversiones, inclinaciones. Señor, ayúdanos a romper relaciones enfermizas, relaciones tóxicas de nuestras vidas, cosas que no nos dejan libres para seguirte, Señor. Tal vez nosotros estamos viviendo sometidos al pecado de la pornografía, de la lujuria. Estamos nosotros siendo dobles en nuestras vidas espirituales. Señor, hoy queremos quemar ese yugo, quemar, Señor, eso para poder seguirte, Señor. No queremos tener un plan B como los discípulos de Emaús. Si por si acaso nos falla el evangelio, ahí tenemos nuestra casita en Emaús. Señor Jesús, tú eres nuestra heredad. No hay vuelta atrás, no hay casa en Emaús. Queremos seguirte a ti, Señor, sin mirar atrás. Ayúdanos, Señor. Danos la fuerza de tu Espíritu Santo
para entonces nosotros seguir, caminar conforme a tus promesas, Señor, sin mirar atrás, saber que cuando vamos en pos de ti, en pos de tu amor, en pos de tu misericordia, Señor, empieza la mejor versión de nosotros mismos y la mayor grande historia de nuestras vidas. Hoy, Señor, permítenos poner nuestra vida en orden, equilibrar nuestra espiritualidad, equilibrar nuestro servicio. También ayúdanos a ser como Elías, aquellos que forman nuevos servidores, nuevos hijos espirituales. Ayúdanos a ser desprendidos con la unción y con la gracia que tú nos has dado para poder otorgar a la nueva generación, para otorgar a nuestros hijos espirituales. Señor, ayúdanos también a ser desprendidos con aquello que hemos sido formados. Señor, ayúdanos a ser generosos también en el camino de la salvación. Gracias porque nos has mostrado hoy tanta maravilla, tanto poder, tanta gracia, tanta misericordia, y hoy queremos que esta palabra no quede en el aire, sino que quede en nuestros corazones, y que desde este momento tomemos la decisión, porque en este momento Dios te pide a ti la renuncia y la respuesta. Señor, ayúdanos a renunciar y a darte la respuesta ante el reto que tú nos das, la nueva evangelización. Padre, te lo pedimos, la fuerza del Espíritu Santo para nosotros poder renunciar y darte la respuesta a ti, Jesús, ante el reto que nos das en este tiempo, en este momento de la humanidad. Danos, Señor, la gracia de poder decirte, seguirte solo a ti, Señor, y no mirar atrás. Seguirte solo a ti, Señor, y no mirar atrás. Seguirte solo a ti, Señor, y no mirar atrás. Te lo pedimos, Padre, que nos des esa gracia y no quedarnos como la esposa de Lot, congelados, hechos estatuas de sal, mirando cómo se quema Gomorra, Señor. Danos la gracia de seguirte y no mirar atrás. Seguirte y caminar y decir como Pablo, lo que antes para mí era ganancia, hoy viendo en Cristo es pérdida. Señor, si para mí antes era ganancia, negocios, farándula, cosas por el estilo, ahora en ti, Señor, es cantarte, alabarte y predicarte. Esa es mi ganancia, Señor. Todo esto, Padre, te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús, en el poder del Espíritu Santo, en la intercesión de María, nuestra Madre, en la vocación de Lourdes, la patrona de RCC Siloé y fuente de vida. Amén.